Tengan cada uno de ustedes muy buenos días o buenas tardes, la hora que sea, o buenas noches, la hora que vean este video, ¿verdad? Siempre pues aquí alimentando nuestra fe cristiana con este nuevo tema que les traigo, ¿verdad? Para cada uno de ustedes en sus hogares. De todo corazón les deseo lo mejor de lo mejor y que sea Cristo Jesús bendiciendo sus vidas, ¿verdad? Y vamos a alimentar otra vez nuestra fe con esto de gotitas de fe. Voy a empezar así. ¿Te has dado cuenta de que no siempre sabes tanto como te imaginas? Yo a menudo necesito ciertos recordatorios porque olvido lo que debería recordar como cristiano. Y recuerdo lo que debería olvidar. En Lucas 24 encontramos la historia de dos hombres que habían olvidado algo que deberían de haber recordado en un tiempo. Habían sido apasionados seguidores de Cristo, pero sus sueños se habían destrozado al verlo morir en una cruz romana. Dice, tiempo atrás, durante su ministerio, Jesús les había dicho que lo iban a crucificar, pero resucitaría al cabo de 3 días. De eso había hablado con frecuencia. Imagínense que es muy interesante pues leer la palabra de Dios, porque ven que puede llegar eso, ¿verdad? Que la falta de confianza en nuestro Señor Jesús, la falta de fe nos hace perder la fe, pues prácticamente, porque miren, estos hombres eran seguidores de Cristo e incluso pues estaban entregados a Cristo Jesús, pero por lo que había pasado de la crucifixión de Jesús, pues ellos se enfriaron en la fe. Y ese es el motivo, el por qué nosotros los cristianos necesitamos alimentar nuestra fe, leyendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica también, ¿verdad? Porque no es solo de leerla. Dice, y aquí donde dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jericó. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Esto se encuentra en Lucas 24, 13, 14. Esta es la cita bíblica, ¿verdad? Ahí la pueden encontrar en Lucas 24, 13, 14. Pero se había olvidado y todas las esperanzas que había puesto en Jesús ya se iban desvaneciendo. Un viajero que se les unió en el camino de Jerusalén en Emaús le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, y sentencias de muerte, y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Esto lo encontramos en Lucas 24, 20, 21, ¿verdad? Ahí lo podemos leer. Aquí les estoy dando citas. Ustedes pueden agarrar la cita bíblica y irse, ¿verdad?, a la cita bíblica. Esto está en Lucas 24, 20, 21. Y sigue diciendo, incluso mientras Jesús estaba en la cruz, esperaba un milagro de última hora, pero no ocurrió ningún milagro. Se sintieron desalentados, decepcionados, y decidieron salir del pueblo. Querían poner tanta distancia como les fuera posible entre ellos y la cruz.
Debemos recordar que cada paso que damos apartándonos de la cruz es un paso con rumbo equivocado. Cuando estamos en sufrimiento, o hemos fallado desde el punto de vista espiritual, no es el momento de correr para apartarse de la cruz. Es el momento de correr hacia ella. Quizás algo te haya ocurrido y te sientas como si Dios te hubiera fallado. Imagínense qué interesante, pues, donde nos explican estas lecturas, ¿verdad? Aquí están las citas bíblicas. Las podemos encontrar donde dice, pues, que ellos realmente esperaban que Dios renunciara a lo que estaba pasando, ¿verdad? Que Él tenía todo el poder y quizás en su momento Él dijera, pues yo ya no sigo con esto, pero entonces iba a renunciar al plan de Dios, al plan del Padre Celestial, que era que Él muriera en el madero para resucitar al tercer día. Imagínense si Él se hubiera revelado, pues no tuviéramos salvación nosotros los seres humanos, así que y ellos lo que hicieron fue como apartarse de eso, ya no querer saber más de Jesús y se sintieron defraudados, dice, decepcionados. Y eso los está hablando ahora a nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, a veces nosotros, vamos, por decir algo, que yo soy católica y veo que un sacerdote falla, es un ejemplo, ¿verdad? Un sacerdote falla, yo ya no quiero ir porque me decepciono. Pero no, nosotros no vamos a seguir a esa persona, vamos a seguir a Cristo Jesús. Y entonces ellos se decepcionaron en ese momento porque vieron que Dios no trató de defenderse, de no aceptar lo que estaban haciendo. Él fue obediente, él no habló ninguna palabra, él iba aguantando el sufrimiento por todos nosotros. Y ellos ese misterio no lo entendían hasta en ese entonces. Ellos pensaban que Dios a lo mejor les estaba mintiendo, les llegó la duda, les llegó la desesperación y se decepcionaron de Jesús. Pero dice que todo es comprendible, ¿verdad? Ojalá que pues ya después ellos entendieron cuando ya pues ve que Dios se les aparece a los apóstoles ya resucitados, ¿verdad? Es muy interesante y esto es ahora para nosotros que al alejarnos de Jesús, estamos poniendo una barrera entre el bien y el mal, ¿verdad? Nos abatana, porque ya ven que el enemigo pues es lo que anda buscando, que nosotros desfallezcamos en la fe, que dudemos de todo para que Cristo Jesús no vive en nuestros corazones. Y sigamos el diario caminar con Cristo Jesús. Que Dios viva en la vida mía, en la vida de ustedes, ¿verdad? Así es que mucho cuidado en eso. Y dice, en sufrimiento hemos fallado desde el punto de vista espiritual. No es el momento de correr para apartarse de la cruz, es el momento de correr hacia ella. Quizás algo te haya ocurrido y te sientas como si Dios te hubiera fallado. Y Él nunca nos va a fallar. Nosotros es que nos equivocamos, nosotros es que como que se nos desfallece nuestra fe, pero Él no se equivoca. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y dice que no tenemos que correr de la gracia de Jesús, sino más bien correr a la gracia de Jesús, hacia ellos, ¿verdad? Quizás alguna tragedia te ha sucedido, pero Dios no te ha fallado, no te ha olvidado. Ahora es el momento de correr de vuelta a la cruz. Vemos que es un misterio la cruz donde Jesús entregó pues ese sufrimiento para cada uno de nosotros. Él aceptó morir en ese madero, aceptó todo ese proceso por el darnos esa salvación a nosotros. Por eso nosotros no tenemos que huir de la cruz, porque la cruz es ahí donde está la enseñanza más grande de humildad, de sencillez, de doblegarse para alcanzar la gloria eterna. Es ahí donde está ese gran misterio que muchos a veces no entendemos, que Jesús nos enseñó el perdón. Más que todo, si yo y ustedes meditamos,
que en ese madero Cristo Jesús nos enseñó primeramente la humildad, porque Él fue humilde, soportó tanto sufrimiento, dolores. Imagínense cómo cómo lo martirizaron, cómo lo maltrataron en ese camino, bofetadas, le pegaban con toda clase de cosas que ellos llevaban, ¿verdad? Ahí en la Biblia habla de que eran azotes. Fue azotado tanto que lo ensangrentaron. Dice que Jesús no llevaba, ya a la hora de que él lo crucificaron, él no tenía una parte de su cuerpo que no estuviera demolido, ensangrentado, lleno de tanto latigazo que le iban dando en ese camino. Y él, solo imaginemos por un momento, y él se hizo humano como nosotros, por eso quiso nacer de una madre, de nuestra Madre Santísima, porque para él sentir el dolor que se siente de una persona en esta vida, él quiso venir a experimentar el dolor que se siente el dolor en el cuerpo humano. Él era Dios, pero en ese momento él era carne, hueso como nosotros. Él iba sintiendo el dolor, el sufrimiento de cada latigazo, cada ofensa. Él iba escuchando todo y soportar todo eso. Entonces es ahí donde está la gran invitación, que nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que ser dóciles, tenemos que ser que a veces por una cosita que nos dicen no la aguantamos. Imagínense. Salimos y decimos, si alguien me ofendió con 2, 3 palabras, yo trato de desquitarme hasta con 10 palabras. No estoy aprendiendo la enseñanza que Cristo Jesús nos dio, que Él fue obediente hasta la muerte y recibió muerte de cruz para salvarlos a nosotros pecadores, dice una oracioncita del Vía Crucis. Este tema pues me salió ahora, pues esto quise compartir con ustedes, ¿verdad? Y es como una reflexión donde Cristo Jesús nos está invitando al perdón. Fíjense que es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Siempre me ha llamado la atención de decirlo, que nosotros tenemos que perdonar. Aunque así sea grande la ofensa que nos haga alguna persona, tenemos que perdonar. Y no tanto por el bien le voy a hacer a aquella persona, por mí, porque yo no merezco. Ningún ser humano merece tener odios en su corazón, resentimientos. Hay que sacar eso. Botemos eso a la basura, porque eso no nos hace bien, eso nos hace daño, nos aparta de la gracia de Dios principalmente. Así es de que mis queridos hermanos en Cristo Jesús, los invito, ¿verdad?, que alimentemos nuestra fe cristiana, que las dudas van a llegar, la falta de fe van a llegar, los desánimos van a llegar, pero no nos quedemos ahí. Levantémonos, que empiece otro nuevo día. Dice una palabra que dice, mientras hay vida y esperanza. Entonces, si yo he tenido la oportunidad de amanecer, de ver ese nuevo día, es porque Cristo me lo está permitiendo. Así tenemos que ser con los problemas y las dificultades. Levantarlos desde donde estamos. No nos quedemos ahí. Y porque de allí donde aprendemos a sobrevivir y llevar las cargas. Y es aquí donde Jesús te está hablando a ti y me está hablando a mí de la humildad y el perdón. Y no apartarme de ese Cristo, sino que seguirlo. Aunque yo vea los fallos de otros, que ese es un error grande que cometemos. Porque yo ya lo he experimentado. Yo hace muchos años, pues yo estuve como 7 años, unos 7 años en la Legión de María. Me consagré a la Guardia del Santísimo. Estuve hasta era como la encargada de unos meses, no fue mucho tiempo, que me encargué hasta de arreglar el altar de ahí de la iglesia del Calvario. Y porque habían personas que no me veían bien, yo estaba apartándome de la cruz de Jesús. Estaba apartándome de esa gracia y no lo estaba haciendo correctamente, porque entonces no estaba siguiendo a un Dios, sino que yo estaba viendo lo de los demás.
porque me hicieron algunos desprecios, porque porque allí donde tú estás sirviendo, dentro de una iglesia, sea donde sea, allí anda el enemigo, tratando de ver de qué manera te hace sentir mal a ti y probarte si la fe cómo la tenés. Y si la tenemos así bien apenitas, esa llamita, así como cuando, me imagino yo, como una velita, ¿verdad?, que uno enciende y esa velita, ¿verdad?, que parece que ya se apaga. Cuando tenemos la fe de ese tamaño es cuando el enemigo anda viendo que otro compañero de ahí mismo, de la iglesia, puede hacerte desprecios, puede hacerte cosas para que vos tires, como dicen, la toalla. Pero no, recógela y sigue, que las pruebas van a llegar. Por eso dice en otra palabra de Dios, en otras partes de la Biblia habla que dice, seremos probados como el oro fino. Y ese es un ejemplo, pero seremos probados con pruebas a ver hasta dónde aguantamos, a ver hasta dónde nosotros tenemos fortalecida nuestra fe. Y por eso es la importancia de leer la Biblia, para yo alimentar nuestra fe cristiana. Y independientemente de la religión que estés, porque hay que tratar la manera de llevarnos bien, de convivir, que poco a poco las personas van entendiendo la verdad, pero no es de entrar a discusión, ¿verdad? En este caso yo soy católica, pero si me ven otras personas que no son igual, ¿verdad? Si hacemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, Dios no es como nosotros, Él va a venir por su iglesia, quien ha hecho la voluntad de Cristo Jesús. Y a veces no entendemos ese punto también. Estamos yo solo viendo lo malo de otro, viendo, como dice en otra lectura, queriéndole sacar la basurita de mi hermano, que tal vez es una basura pequeña y yo tengo una gran viga en mi ojo y no la estoy mirando. Así es de que eso es lo que quise leerles esta mañana. Y sigue diciendo, no fue que Jesús les falló a esos hombres, dice, sino que no comprendieron el propósito de su venida. Ellos trataron de alejarse de la cruz, de alejarse de Dios, porque ellos no entendieron el misterio, porque Él lo andaba predicando, lo andaba diciendo, ya se los había advertido que Él iba a enfrentar ese sufrimiento para la salvación de nuestros pecados, ¿verdad? Y ellos no entendieron eso, por eso dice, no fue Jesús, les falló a esos hombres, dice, sino que no comprendieron el propósito de la venida. No había venido a establecer un reino terrenal en ese momento. Momento y lugar, había venido a morir por los pecados de cada uno de nosotros y de los nuestros, de todos, ¿verdad? Y después levantarse de la tumba. Por lo tanto, cuando la adversidad te golpee, no corras para apartarte de la cruz, sino corre hacia ella. Ese es el momento de recordar su palabra y las promesas que contienen. Miren qué interesante. Cuando no entendemos el misterio de Jesús en cada uno de nosotros, es cuando nosotros queremos apartarnos de ese Jesús, apartarnos de ese sufrimiento que Él tuvo, de donde nos vino a enseñar todo, ¿verdad? Todo cómo debemos de actuar los seres humanos. Sobre todo esa paciencia. Y que eso es lo que nosotros los carcome, que no podemos soportarlo, ¿verdad? Es como una lucha contra el mal. Eso que tiene que uno poder sobrellevar esas cargas, poder soportar las pruebas que vienen a la vida. Dice, las promesas del Señor a su pueblo, el que no escatima ni a su propio Hijo, sino que lo entrega por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:33, ¿verdad? Esto lo pueden encontrar en Romanos 8:33. Dice, el que no escatima
ni a su propio Hijo, sino que lo entrega por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Siento que de alguna forma el Señor te ha fallado. Siento que de alguna forma el Señor te ha fallado. Esto es como una pregunta. Es así. ¿Sientes que de alguna forma el Señor te ha fallado? Esa es pregunta, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para ayudarte a liberarte de Él y seguir adelante? Es otra pregunta. Entonces podemos hacernos esas preguntas, ¿verdad? ¿De qué desengaño necesitas librarte? ¿Qué tienes que hacer para ayudarte a liberar de él y seguir adelante? O sea que nosotros podemos tener dudas, podemos tener preguntas, pero tenemos que hacer las preguntas y eso que tengamos dudas y eso no es malo porque ahí mismo lo vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Las dudas y las preguntas que tengamos. Así es de que esto ha sido mi reflexión de este día. Espero pues no aburrirles y espero, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad? Tratemos de hacer esto para alimentar nuestra fe. Y les invito de todo corazón a las que me ven que se suscriban a mi canal Gotitas de Fe para que más personas lo vean, ¿verdad? Así de que de parte de su hermana y amiga Isabel Rivas, la INE, les mando un cordial saludo a todos y que Dios me los bendiga en sus hogares, ¿verdad? Paz y bien en cada uno de ustedes y será hasta la próxima.